Fenómenos paranormales, voces que se escuchan en lugares abiertos o cerrados, pero voces inexistentes. ¿De dónde salen esas voces? Ouija, espíritus. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto. Esto es Proyecto Kintsugi. Seguinos y te vas a enterar de esto y de muchas cosas más. Había un cineasta, bueno, pintor y varias cosas más, Jürgensen, que una vez, tratando de captar el canto de los pájaros, estaba en un campo y se llevó una cinta magnética, un grabador, con la intención de, bueno, de grabar el canto de los pájaros, ¿no? Después, en su estudio, cuando escucha la cinta, nota que aparece un sonido extraño, que no tenía que ver con este campo silencioso, donde lo único que se escuchaba era esto, el canto de estos pájaros que él quería conocer y descubrir. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con voces, pero voces que suenan como con una cierta, un cierto eco, un reverbero. Y bueno, esto era como muy insólito que apareciera ahí. No estaba esto en el campo, pero además no era un sonido compatible con los sonidos del campo, ¿no? Que no suenan a eco. Esto lo llevó a empezar a investigar. Si mal no recuerdo, esto fue en el 58, 1850, 19, perdón, 59. Se puso a investigar y así, bueno, se contactó con laboratorios de parapsicología. En esa época yo en otro programa te conté que en la década, en la época de la Guerra Fría, coincide que se empiezan a abrir laboratorios de parapsicología científica, empieza a haber todo un desarrollo de la investigación parapsicológica, se la toma como ciencia y ahí es como tiene Jürgensen la oportunidad de, junto a otros investigadores, empezar a ver de qué se trataba esto. Bueno, resumiendo un poco, para no irnos tanto por las ramas, porque el tema de la parapsicología es muy extenso, se dice que entonces son las voces, esas voces del más allá, podríamos decir por un lado, voces del más allá. Claro, pero antiguamente, tiempos atrás, cuando la parapsicología no era estudiada como ciencia, ¿no? Estaba muy mezclada con el ocultismo, con el esoterismo, que son cosas que se toman a veces como sinónimos y sin embargo son distintas, ¿no? En un punto, bueno, podríamos decir que esoterismo y ocultismo son cosas parecidas, pero esotérico tiene que ver con lo de adentro. Ocultismo es aquello que no se podía revelar al vulgo, se decía, ¿no? No era un conocimiento que podía estar en manos de todos. ¿Por qué? Y porque, bueno, porque era esta cosa de la que no se hablaba comúnmente, pero además porque este conocimiento llegaba de maneras esotéricas. Era el conocimiento que tenía que ver con lo de adentro y entonces con lo espiritual. Y te sumo una palabra más, con lo metafísico. Claro, con lo que estaba al lado, más allá de la física. Estas fuentes de conocimiento quizá no eran tangibles con
con un elemento físico. Si alguien quería asir con las manos a este ser que estaba hablando, no lo tocaba como se toca a otro cuerpo humano, a un cuerpo físico. Entonces, esto era metafísico, era en el otro escalón del plano físico. Desde este escalón llegaba ese conocimiento, esas voces, ese saber, esos seres que se conectaban. Estos seres entonces podríamos pensar que cohabitaban el plano físico. Lo cohabitaban, pero no eran perceptibles a simple vista, como la mesa, como otra persona, como una silla. Sin embargo, estaban ahí también. Era metafísico. Hablaban de un conocimiento oculto y esotérico. Oculto porque este conocimiento venía desde lo interior, desde lo espiritual. Oculto porque después no salían a la calle y gritaban y el diario relataba estas noticias. Bien, entonces podríamos ir más allá en el tiempo y pensar en las sesiones espiritistas, Allan Kardec, por ejemplo, y miles de películas que podemos encontrar, de espíritus. Parece que los espíritus han convivido con la humanidad. Claro que sí. Podríamos pensar entonces que la humanidad siempre tuvo espíritu. Y entonces los espíritus han sido percibidos por siempre. Claro, después fuimos entendiéndolo. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa loca, que algo que nos pertenece. Porque esos espíritus no son otra cosa que parte del ser humano. De un ser humano que ya no ocupa un cuerpo físico. Sin embargo, a los seres humanos, es decir, los dueños de esos espíritus, espíritus que han abandonado un cuerpo físico, a los seres humanos nos ha llevado tiempo entender qué son, cómo se decodifica ese mensaje, quiénes hablan. Bueno, eran eso, seres humanos que ya no habitan un cuerpo físico y por lo tanto viven en una dimensión distinta, pero vecina a la dimensión que habitamos nosotros y nuestros objetos mientras estamos viviendo. ¿Y cómo es esa otra dimensión, no? Bueno, pero podría ser similar a la de los pensamientos. Los pensamientos existen, los sentimientos existen. Sí, claro. ¿Los vemos? ¿Los tocamos? No. Hay una cosa material que es el cerebro, donde fluctúan, donde se producen, donde nadan los pensamientos, las emociones. La ciencia nos ha permitido ir entendiendo que hay una cosa tangible, cerebro y todo su asunto, todos sus componentes, su red neuronal, ¿no? Sus corrientes eléctricas, sus hormonas, perdón, que están ahí, existen. Y el pensamiento parece que no fuera una cosa visible. Claro, vemos la concreción del pensamiento. Bueno, y así podríamos decir que es esta energía del espíritu. Y así podría ser esa, esa frecuencia que este investigador captó en una cinta de grabador. Le hizo play después y escuchó.
Algo había captado esa cinta. ¿Estaba ahí? Sí. No. Un poco sí, un poco no. Sí estaba porque la grabó. No, no estaba porque no la vio. Bueno, así parece que cohabitan esas otras fuerzas. Ahora vamos a hablar entonces de cómo es esto, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros, los seres humanos, que lo podemos percibir? ¿Y en qué medida, cómo hacer y cuáles son los riesgos de eso, ¿no? Sucede que si nosotros, bueno, empezamos a hacer ciertas prácticas, ¿y cómo está nuestra energía? ¿Cómo está nuestra personalidad? ¿Nuestro orden interior? ¿Qué pensamientos son los que fluctúan en nosotros? ¿Será posible que en un estado caótico, sin conocernos a nosotros mismos, nos adentremos en este tipo de prácticas y no pase nada? No, yo creo que no. Si bien sucede en un montón de prácticas, algunas hasta relacionadas a ciertas religiones, donde los aspirantes, los practicantes, se sumergen en un mundo que puede resultar sumamente atractivo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando no hay un trabajo interior? Cuando no hay un trabajo esotérico, de conocernos a nosotros mismos, cómo estamos, cómo somos, porque a veces nos preguntamos quién soy, cómo soy. A veces hago cosas y no sé por qué las hice y no me reconozco y entonces yo me pregunto frente a esas situaciones donde no conocemos todo este mundo y sus distintos recovecos que nos habitan y nos definirían como esto es lo que soy, me pregunto, ¿no? Si todavía este mundo interior tiene tantas zonas en penumbra, ¿cómo hacemos para ser practicantes de ciertas doctrinas, religiones, lo que fuere, y después manifestamos cosas? Y no podemos dilucidar entonces si esto es mío o es una cosa externa que está hablando a través mío. Esas experiencias las podemos confundir como una iluminación, un mensaje, una canalización. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque se nos puede fácilmente mezclar todo. Hay un umbral tan finito en esto, tan finito, entre creer que esto es algo que recibí con mi fantasía, mi deseo, me pareció, me fue conveniente decir eso. Es muy finito. Y para evitar este trastorno, esta confusión, este, este desorden de este límite y que se empiece a desdibujar todo, es muy necesario conocernos por dentro. Les empecé hablando de las psicofonías, este fenómeno que hizo que Jürgenson grabara, o sea, ese es el fenómeno que descubrió, ¿no? En esa situación casual donde grabó esas voces que aparecieron en esa cinta, cuando su intención era grabar el canto de los pájaros. Esas psicofonías, claro, son un hecho muy llamativo, ¿no? Si querés, fácil de hacer. Habitación,
en absoluto silencio, sin ruidos de la calle que puedan interferir, sin voces, sin personas por ahí hablando. Tiene que ser un absoluto silencio. Pones un grabador, una cinta de buena calidad, y a la mañana lo escuchás. No tiene que haber nada ahí adentro, nadie. Después lo escuchás. Y hay que ser muy objetivo en la apreciación de esto, porque podemos fantasear fácilmente, ¡ay, logré una psicofonía! No, y capaz es un sonido distorsionado. Lo que se escucha es claro. Mira, te voy a contar algo que a mí me sucedió. Pero yo siempre digo que hablo de más o menos lo que tengo idea. Uno no puede hablar por hablar. Y si yo hablo de cosas que no conozco, generalmente digo, esto lo leí o esto lo dice tal autor. Cuando yo tenía 15 años y empezaba ya a vivir ciertas cosas, época de la parapsicología, ¿no? Donde era muy difícil conseguir información, porque hoy en día uno basta con poner en Google y Google te va a dar un montón de información. En aquella época esto era muy cerrado. Pensemos que, bueno, yo atravesé mis épocas de adolescencia temprana en pleno proceso de gobierno militar, la dictadura. Por lo tanto, asumida la dictadura, todo esto desapareció y buscar un libro de parapsicología, de esoterismo, de ocultismo, de hinduismo, de lo que fuera, era imposible. Era imposible. No encontrabas nada. ¿Cursos? No, era como... Y todo era bien oculto, porque te ibas enterando de algo, pero la práctica de la parapsicología era tomada en ese entonces como medicina ilegal. Medicina ilegal. ¿Esto qué significaba? Y eran unos días de arresto, ¿eh? Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Se era curandero o curandera, y el curandero o curandera podía ser denunciado y llevado preso. Esa era la realidad en aquel entonces. Acceder a esto era muy difícil. ¿Yo cómo accedo? Bueno, un amigo más grande que yo, muchos años más que yo, que leía de estas cosas y tenía estos libros desde antes, y el primer libro que me regala es Vida después de la muerte. Y el segundo libro que me regala es Parapsicología, de Rhine. Rhine, R-H-I-N-E, es el Freud de la psicología. Es quien realiza una investigación en serio sobre todos los fenómenos parapsicológicos en un laboratorio, en una universidad, en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Bueno, y ahí él tiene su laboratorio e investiga y empieza a definir lo que es la percepción extrasensorial, digamos que la encuadra en un lugar y después empiezan a analizarla, a hacer exámenes con sujetos, con personas, para empezar a investigar cuánto era de casualidad de lo que se acertaban en estos test de Cartasener y cuánto podía ser percepción pura. Y ahí se empieza a definir un poco el asunto, que es la PES o SP en inglés, ¿no? Pero cuando uno hacía estas cosas, cuando uno empezaba a investigar estas cosas, claro, había que empezar a tener la cabeza un poco bien puesta. Porque si no, caemos en esta especie de ventarrón que nos puede sacudir la cordura. Yo hice muchos años de terapia. La terapia es muy necesaria. ¿Por qué? Porque así como te decía que el hilo es bastante delgado entre una cosa y la otra, es muy fácil alucinar cosas. ¿Alucinar cómo? La alucinación es muy común. No son los locos únicamente los que alucinan. Los llamados neuróticos también alucinamos.
todo el tiempo alucinamos cosas. Y ahora te voy a poner justamente un ejemplo de una alucinación que en mí era muy común y seguramente vos habrás tenido algunas como esta. Mirá, yo recuerdo ir al colegio, estaba en el secundario, en esas épocas en las que hice este experimento con psicofonías, con la Ouija, y iba a esperar el colectivo. Y el colectivo a veces tardaba 15 minutos, claro. Se me empezaba a complicar con el horario de llegada al colegio, ¿no? Y muchas veces decía, ahí viene, y lo veía venir. No, no era el colectivo. No era el que yo tenía que tomar. Eso es una alucinación. Me parecía ver una cosa, pero que esa cosa que veía no era real. Proyectamos una visión, ¿y qué me llevaba a proyectarla? Bueno, la ansiedad, se me estaba haciendo tarde, me preocupaba. Y mi deseo de que viniera finalmente el colectivo de la línea que yo necesitaba tomar para ir al colegio, me hacía verlo. Pero esta visión era real. Cuando el colectivo llegaba, era otro. Ay, pero yo hubiera asegurado que lo estaba viendo. Hubiera asegurado que era ese. Bueno, alucinaciones tenemos muchísimas. ¿Esto nos hace locos? No. Pero así como nos es fácil alucinar cuando hay un deseo, con esto hay que tener un poco de cuidado. Porque nos vamos a meter en un terreno donde todo parece ser muy volado. Y si somos prestos a alucinar, no es la mejor manera. Esto tiene que ser limpio, tiene que ser ordenado, tiene que ser muy trabajado. ¿Trabajar qué? La parte interior. Esto es tan importante para lo que hablamos siempre. Observarnos nos lleva a tener armonía interior. Pero si vos tenés percepciones, sos una persona intuitiva, si haces tarot, algún otro tipo de mancia, reiki, lo que fuere, para todo esto es muy necesario conocerse, trabajar con uno mismo, para saber qué es de mi mente, fabricado por mi mente, por mi deseo, y cuándo la percepción es real. Como esa, cuando Jürgenson grabó en ese campo, donde no puede haber eco, porque no había piedras, no había montañas, no había nada que pudiera facilitar ese reverbero y esas voces que escuchó. Bueno, entonces te contaba, yo puse el grabador en mi casa, en mi habitación. Claro, yo vivía un montón de fenómenos paranormales en esa época, y cuando me desperté a la mañana sentí sonidos que no estaban en la habitación. Un reloj de péndulo sonando con muchísimo eco, personas hablando. Todo eso no estaba en la habitación. No había de dónde captarlo, no había un reloj de péndulo en mi casa. ¿De dónde salió? De otro plano, que cohabita con el nuestro. Eso está ahí siempre. Claro, a veces lo percibimos y a veces no. A veces estamos tan ensimismados en nuestro mundo, en el mundo cotidiano, en nuestra realidad de acá, que no podemos distinguir esas frecuencias. O se nos mezclan, se nos meten ahí adentro, y yo no sé si eso era mío, si vino de otro lado, o si todo es una gran conexión extrasensorial, si me hablan los maestros superiores, los seres de otros planetas, los desencarnados. Para distinguir todo eso hay que tener orden interior. Soltarlo cuando ya arranqué, no, no. Hay un libro de Annie Besant que se llama La sabiduría antigua. Si estás en esta búsqueda te lo recomiendo. Hay mucho trabajo interior para hacer ahí. Hay muchas indicaciones. Hay mucho camino que se te va a ir abriendo, y es una muy buena forma de entender que este camino es larguísimo, no se suelta nunca. Después uno va viendo por dónde el camino está más cerrado, cuál es el camino confuso,
cuál es el camino más transitable. ¿Pero eso quiere decir que nunca más nos metemos en un camino confuso? No, no, porque ese sería el primer error. Creer que nunca más nos vamos a meter en un camino confuso es haber entrado a un camino confuso. No, esto es ir caminando toda la vida, es ir aprendiendo toda la vida, es ir observándonos toda la vida, es ir nutriéndose todo el tiempo de libros que ayuden al trabajo interior. Ahora te voy a mencionar otro libro que es muy interesante, pero te quiero decir también que, para ser honesta, yo diría que evitemos las prácticas, evitemos ciertas prácticas. Si la energía no está preparada, si la mente no está preparada, si la personalidad no está preparada, si no nos conocemos a fondo, evitemos ciertas prácticas. Los viajes astrales. ¿Para qué hacer viajes astrales? Cuando el cuerpo astral está preparado, eso sucederá. Si no está preparado, no le exijamos a nuestra materia astral solidificarse, porque guarda con lo que estemos haciendo sólido, a lo que le estemos dando consistencia, quiero decir, ¿no? Si no sabemos qué vamos a remover ahí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los chakras deben estar limpitos, porque ¿cómo creemos que hace el cordón de plata para extenderse? Necesitamos chakras ordenados, limpios, bien alimentados. El plexo solar debe estar limpio. ¿Qué tiene mi plexo solar? Mis pensamientos. Y si mis pensamientos no están en orden, si mis pensamientos no son positivos, si no puedo alejarme de pensamientos que no puedo dominar, ¿qué creo que va a pasar con mi plexo solar? Con mi cordón de plata. Y entonces vemos por ahí cómo hacer un viaje astral. Nos vamos a dormir y lo intentamos. Mucho cuidado con esto. Primero léete la sabiduría antigua. Primero trabajá con vos. Primero fíjate si no es necesario hacer terapia. Es una excelente medicina. Si la parapsicología es al lado de la psicología, como la metafísica es al lado de lo físico, la parapsicología es al lado de la psicología. La parapsicología es una hermana de la psicología. En realidad, psicólogos y parapsicólogos deberían trabajar en el mismo departamento, deberían trabajar juntos. Necesitamos saber de psicología. Un parapsicólogo, una parapsicóloga necesita saber de psicología, pero por supuesto necesita saber muchísimo de psicología, tanto como de parapsicología, de las dos cosas. Pero no se habla más de la parapsicología en los últimos años, porque el esoterismo ha ganado la primera plana. Y creemos que con saber de canalizaciones, de el universo, del universo que creemos que es el universo, y de ciertas cosas es suficiente. Y a mí me da como un poco de miedo todo eso, que sea tan por encima el conocimiento. No, el conocimiento es longevo y es largo de aprender. Entonces vayamos despacio. ¿Quién dijo que hay que aprender todo de un santiamén? ¿Y si es una preparación para que el conocimiento se siga adquiriendo en la próxima vida? ¿Tan cortita creemos que es la vida para que tengamos que aprenderlo todo ahora? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. En las sesiones espiritistas suceden un montón de cosas de estas de las que estamos hablando, ¿no? Las personas hablan por esos espíritus que se comunican con ellos. Se les llama en algunos casos periespíritu. Son estos seres desencarnados, fallecidos hace X cantidad de tiempo. 1 año, 6 meses, 50 años, bueno. Que cuentan, que responden las preguntas de los familiares que generalmente van ahí a, bueno, saber cómo están, porque se han quedado con una angustia,
o algo que nunca le dijeron, o bueno, simplemente quieren saber cómo están en este otro plano. Y entonces, en estas iglesias, les podemos llamar, salones, se reúne un cierto número de gente, de participantes, algunos son los que organizan las reuniones y bueno, los que visitan, y entonces están los medium. Los medium, es decir, el mediador entre un plano y otro, son los que reciben a estos espíritus hablantes. El espíritu habla a través de esta persona, del medium, y así es como responde a veces sin nadie en particular que le esté preguntando algo, ¿no? La sesión se da más o menos así. Un salón muy grande, gente, un grupo de mediums, ya cancheros, digamos, con práctica, y empiezan a conectar con estos espíritus. Y entonces le hablan a la concurrencia y dicen cosas. Y quizá estas cosas, bueno, tiene que ver con alguna de las personas que está ahí. Para que esto sea real, fidedigno, debería ser algo así como nombrar a una persona, dar el nombre, el espíritu, dar el nombre, yo soy fulano de tal. Hay alguien acá que se llama de tal manera y tiene que haber una coincidencia, porque esta persona que se llama María tenía un esposo, un marido, perdón, un hermano, un padre, a alguien que se llamaba Juan. Porque si no queda como que todo puede ser obra de la casualidad, ¿no? Y después describir cosas muy puntuales. ¿Por qué? Porque el espíritu no tendría por qué estar limitado al conocimiento. Entonces, si se le pregunta algo, no, eso no lo sé. Y si sucediera tal cosa, este no es un espíritu y el asunto deja de ser tan fidedigno. El espíritu sí, claro, tiene el conocimiento. Todo no, espera. Hay un poco de limitación. ¿Y cuál va a ser esta limitación? Si bien ya no está la barrera del intelecto, no tiene que ir a buscar un libro para instruirse sobre algo, o bueno, o acceder intelectualmente, o sea, a través del cerebro, de esta información, sea la que sea, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? El espíritu puede saberlo, el espíritu puede saberlo. En realidad va a ser más fácil saber qué hiciste ayer que conocer, no sé, lo que sucedió en la guerra de Persia en el año tal, la guerra puntual, la batalla esta y cómo sucedieron las cosas, y que todo esto se ha corroborado después con una fuente, ¿no? Porque si no, bueno, caemos en lo mismo. Sí, porque en la guerra de Prusia o en el ataque a Prusia sucedió. ¿Y qué sabemos si eso sucedió o no? No, no. Esta información tiene que ser factible de ser confirmada. Entonces van a haber espíritus que pueden hablar de este tipo de cosas que pasan la barrera de lo personal, que hablan de este tipo de situaciones, y van a haber otros que quizás respondan a, bueno, quédate tranquila María, que yo estoy bien acá, y hablan de su, bueno, de su vida recientemente abandonada, aunque hayan pasado 20 años, ¿no? Alguna vez les conté que el tiempo lo medimos nosotros acá de un modo que no es el mismo modo cuando se mide en la vida después de la vida. Un día para nosotros tiene 24 horas.
¿Qué son 24 horas cuando estamos por fuera de la línea del tiempo? ¿Qué es un día? ¿Cuánto contiene un día? ¿Cuánto contiene un año? No es un reloj el que va marcando el tiempo. Entonces, ese ser puede haber muerto hace un año o 5 minutos o 50 años. Bueno, pero la cuestión es que el tipo de conocimiento que ese espíritu va a tener, el conocimiento al que va a poder acceder, va a estar dado por su orden interior. Claro, porque si una persona con su vida cotidiana muere y todo lo que hizo en vida fue su familia, su trabajo, sus amistades, sus círculos, sus cosas que solo hacen a el sí mismo, yo, y este plano y esta vida, y las cosas que me pasan en esta vida, poco va a ser después lo que va a poder conectar con una energía más elevada, con un conocimiento más elevado. ¿Y el conocimiento qué es? Va a la biblioteca espiritual y... No, es que si uno está muy apegado a la vida de la personalidad, a la vida que tuvo como fulano de tal, está ocupado en limpiar todo eso, en entender todo eso. ¿Y cómo hace para su cuerpo causal ya estar limpio en un año, en 5, que es donde tenemos el reservorio del conocimiento más amplio, que nos excede a nuestro mundo personal? Entonces, en una sesión espiritista van a ver, bueno, varias cosas, pero más van a ser los seres que acaban de morir, que necesitan hablar, que necesitan terminar con un asunto que los dejó ahí pegados a su mundo, pegados a su familia, a su lugar de residencia, a lo que conocieron, todavía no se han despegado. Entonces, ¿es saludable llamarlos a una sesión espiritista? No. Ese ser tiene que aprender a dejar de ser ese ser, esa persona, ese fulano de tal, para aprenderse espíritu, sin nombre, pero todo alma. Pero en las sesiones espiritistas, en los templos espiritistas, en las escuelas, se encuentra mucho de todo, de todo. Eh, bueno, entonces hay que tener un poco de cuidado. Lo mismo cuando se hace la tabla Ouija, cuando se hace el juego de la copa. El juego de la copa es algo más o menos parecido, solo que casero. Y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones nosotros solitos en casa y jugando con un par de amigos de manejar lo que se puede meter, difícilmente. Por lo tanto, yo eso tampoco lo recomendaría. Y hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Entonces, te estaba hablando de todo este asunto. Mirá, este libro que se llama La alquimia interior, tiene muchos años conmigo, ¿no? Yo lo he usado en muchos talleres que di. Este libro, en algún otro programa te voy a leer algunas de las cosas que dicen que son muy interesantes, pero básicamente el libro es de Zulma Reyo, igual te lo voy a estar poniendo por acá abajo. Este libro habla de cómo trabajar de una manera un poco más sencilla, si se quiere. Antes te hablé de La sabiduría antigua, de Annie Besant. Es un libro de teosofía. Este es un libro de esoterismo. Son distintos, los dos muy buenos. Pero este es un libro que también puede ayudar un montón para hacer un trabajo interior. ¿Por qué? Porque te da ejercicios de visualización, qué colores usar, hacer afirmaciones positivas, meditaciones de un modo práctico, lindo, agradable, útil. Y hace mucha revisión interior, propone mucho eso. Cómo funcionan los chakras, qué chakra está bien o mal, que vos lo puedas ir detectando. Y así ir encontrando ese orden.
Así que hoy hablamos de varias cosas, pero te di dos alternativas con libros para buscarte interiormente, para encontrar ese orden. Te hablé de fenómenos paranormales que parece que pudieran no tener nada que ver, la parapsicología se dejó un poco de lado, debería seguir siendo la base de todo, porque necesitamos conocer eso para después conocer cómo funciona y de dónde sale esas conexiones, visualizaciones y todo ese mundo. Y no meter la pata, cosa por demás importante. Ahí entonces estuvimos hablando de cómo hacer meditaciones, visualizaciones creativas, ir alineándose, conocerse y hacer este camino de la manera más ordenada, más limpita y más útil y conveniente posible. ¿Qué hay? Existe. Hay formas para hacerlo de ese modo. Y que no traiga consecuencias después en algún momento. Y hoy no, ni en un año. Pero te puedo asegurar que hacer las cosas con la energía de manera desordenada trae sus consecuencias. Así que ojalá sigas estas sugerencias y nos vemos la semana que viene en un nuevo encuentro de Proyecto Kintsugi.